Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Amadeo, el bloque de cambio climático, pero antes vamos a empezar con una noticia de actualidad, porque esta semana hubo elecciones, el domingo hubo elecciones en Guatemala, y podríamos decir salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque terminó destituido Otto Pérez Molina, ¿sí? Enjuiciado y preso por hecho de corrupción, pero en la primera vuelta de las elecciones ganó un cómico que en realidad encarna lo peor de la derecha guatemalteca. Claro, no es un juicio de valor respecto a los cómicos en general, ni a la vocación de la gente que no tiene historia o antecedentes en la política para dedicarse a la política, sino que en este caso en particular el ideario lo que encarga es casi como si dijésemos un Donald Trump guatemalteco. Y apenas 3 días antes de las elecciones, imagínate cómo estaba marcado ese proceso político, Mariano, porque 3 días antes de las elecciones se destituía el presidente, luego de que hace 2 meses también informábamos aquí que por un escándalo de corrupción en el que estaba involucrado un cordobés, era destituida la vicepresidenta. Entonces, ahí hay un discurso de la antipolítica sobre el cual cabalga. Y hasta el último resultado electoral entiendo que estaba incierto quién iba a la segunda vuelta con este Todavía personaje. no se sabe, va a ser el 25 de octubre, pero quien ganó la primera vuelta, muy vinculado al ala militar más comprometida con el genocidio de los años 80. Vemos el informe. Guatemala inició este lunes la campaña para la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 25 de octubre. El comediante Jimmy Morales va a la cabeza, pero todavía queda por definir quién será su contrincante, si el derechista Manuel Valdizón o la ex primera dama Sandra Torres. Tras la primera ronda de elecciones de este domingo, Morales obtuvo el primer lugar con un 23,95% del voto. La elección se desarrolló en un ambiente de indignación contra la clase política ante varios escándalos de corrupción que salpicaron al mismo presidente Otto Pérez, quien terminó dimitiendo de su cargo. Morales se perfila como el candidato antisistema, que llega sin un plan de gobierno y con un partido, el derechista Frente de Convergencia Nacional. Quien termine asumiendo el poder el próximo 14 de enero deberá administrar un país agobiado por la pobreza del 54% de sus más de 15 millones de habitantes y por la violencia que deja unos 6.000 muertos cada año atribuidos al narcotráfico y a la lucha entre violentas pandillas. Una situación terrible. Y recordar que fue candidata a presidenta de Rigoberta Menchú, una candidata de lujo que lamentablemente no tuvo suerte, ¿no? Y habrá que ver si la segunda vuelta se define entre 2 opciones de derecha o por lo menos una opción socialdemócrata, que es la tercera candidata en disputa. Al cierre del escrutinio provisorio, con 98% de las mesas escrutadas, la diferencia entre el segundo y el tercero y la tercera era tan pequeña, era apenas unas décimas de porcentaje, que no se va a poder establecer hasta el escrutinio definitivo quién va a segunda vuelta. Bien, Amadeo, cambiamos de tema y vamos a lo central del tercer bloque, que es cambio climático. Decíamos al principio del programa, Mariano, que vamos a interiorizarnos de cuánto aumenta el nivel de los mares. Saben, en general ya es un hecho que conoce todo el mundo que se está calentando el planeta. El calentamiento global genera, entre otras cosas, que se derritan los casquetes, los hielos eternos ya no son tan eternos y sube el nivel de las aguas. Entonces, la NASA ideó un sistema hace 23 años que viene monitoreando cómo el impacto de la contaminación se traduce en aumento del nivel del mar. Para eso montó un complejo sistema de satélites que orbitan a la Tierra en simultáneo, tomando con tecnología muy especial la distancia exacta que hay desde el punto donde está el satélite hasta el nivel de los océanos. Entonces, a lo largo de 23 años generó una imagen virtual en que las zonas amarillas y anaranjadas es a donde el nivel del agua ha crecido, pero las zonas azules es a donde ha bajado. Por supuesto, el promedio indica que en los últimos 23 años el nivel de los océanos subió en 6 centímetros. Y uno dice, bueno, 6 centímetros es una cantidad muy pequeña para 23 años. Lo que hay que recordar, Mariano, eso se ha producido por el deshielo. Fíjate en esas imágenes satelitales cómo pasa la cosa. Desde 2006, cómo
en el norte de Estados Unidos Sí. se perdió territorio helado de 2006 a 2014. Y Groenlandia. En Groenlandia ha ido desapareciendo la masa de hielo y entonces ese es el mapa global en el que uno puede ver que las zonas frías, donde está azul, han disminuido en el nivel y han aumentado en el resto de las regiones. Cuando uno tiene en cuenta que la pendiente, la inclinación en la costa, en el promedio de las costas es de apenas del 1%, o sea, que por cada metro lineal la diferencia de altura es 1 centímetro, Claro. cuando el mar sube 6 centímetros, lo Claro. que hace es desaparecer 60 metros. 6 metros de costa. 6 metros de costa, perdón. Y en particular hay países que están más sometidos a este problema porque, por ejemplo, territorios como Islandia están a un promedio de medio metro por encima del nivel del mar. Entonces perder 6 centímetros de altura es mucha superficie en el país. Claro. Y una cosa que se enuncia sistemáticamente no es la primera vez que se calienta el planeta. Esto ya ocurrió en la historia del planeta Tierra. Ya se calentó. Hay un mapa de las temperaturas. Cuando uno analiza lo que ocurrió en tiempos pretéritos, uno se encuentra con que la temperatura del planeta ya subió en otras épocas. Sí. Y lo cierto es que si uno, si nos dan en pantalla Ahí lo estamos viendo. esta gráfica, Ajá. muestra en el extremo el año 800 después de Cristo, Sí. en el extremo izquierdo, y en el extremo derecho nuestros días. Fíjate, Mariano, la línea roja lo que indica Sí. es el promedio de temperatura durante ese lapso. Y lo que está por encima es hasta 7 décimas de grado de aumento de temperatura. Fíjate que en el año 800, alrededor del milenio, Sí. la temperatura estaba igual de alta que en nuestros días. Que en el 2000. Luego se enfrió el planeta, Sí. pasó por una pequeña edad de hielo, que así se llama el periodo que va entre el año 1200 y el 1700. Ajá. Pero lo cierto es que cuando estaba igual de caliente el planeta, no había la cantidad de poblaciones ribereñas y las estructuras que están hoy en las riberas de los mares. Claro. Entonces, lo cierto es que cuando uno mira el mapa, los efectos del calentamiento en este nuevo calentamiento van a abarcar a poblaciones que viven y que no tienen la perspectiva que tenían los nómades, que en el año 800 se movían un poco hacia arriba y se acababa el problema. Esto es parte de lo que... ¿Y en Argentina es para preocuparse? Digo, pues sobre todo ciudades como Buenos Aires. Bueno, lo que va a ocurrir es que todo lo ribereño va a ir enfrentando problemas crecientes. Y no nos olvidemos, Mariano, este gráfico muestra un aumento de temperatura de 7 grados. Ya hemos dicho que cuando se caliente a más de 2 grados el promedio de la temperatura, los efectos sobre el planeta son irreversibles. Entonces eso es lo que está en discusión cuando se piensa en dejar de generar anhídrido carbónico y de pasar a energías alternativas. Bueno, para tener en cuenta y para reflexionar, vamos al último corte, Amadeo, ¿te parece? Vamos, Mariano. Volvemos para la despedida.